llevas, una de las razones que los americanos realmente no se interesan tanto, el porcentaje que vota es bien bajo, no llega al 50%, Y es- no es elección directa tampoco. y no es elección directa, aunque Mm. bueno, bastantes sí son directos, los senadores, los Claro, por supuesto, representantes pero por lo son. menos a las de presidente, que eso. Así es. Y en lo local, pues uno vota por hasta bastantes temas. Digamos, aquí en mi área votamos por si le íbamos a dar más dinero en un bono de varios billones de dólares para los colegios públicos, también para mejorar el drenaje de aguas fluviales y temas así que van a voto. Si queremos pagar por ello o no queremos pagar por ello. A mí me gustaría que eso viniera a voto acá, por lo menos si queremos que lo hagan o no, pues estoy seguro que la mayoría votaría que sí, queremos. Claro, mientras tanto tenemos un escenario que pinta todavía el poder de influencia que tiene el primer mandatario de Estados Unidos, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Creo que es innegable todo lo que representa para el mundo la primera potencia. Pero justo acá, en este segmento, lo que buscamos hacer es analizar un poco de cómo llega a formarse esa nación con 13 colonias que terminan en lo que se denominó el gran debate, en donde decidieron cambiar su estructura constitucional, que es justo lo que tú presentas a través de tu libro de Estructuras para Crear Justicia. Y esa idea de mirar más de cerca toda esa experiencia y cómo entenderlo desde el punto de vista social, ¿no? Y cómo eso ha impactado en lo que hoy vemos, representa para el mundo una nación como los Estados Unidos, a la luz también de las constituciones en América Latina. Pero bueno, no es el tema preciso de hoy, es uno que me llamó mucho la atención. Me decías Y algo. no, y es interesante Sí. al punto que llevas, una de las razones que los americanos realmente no se interesan tanto, el porcentaje que vota es bien bajo, no llega al 50%, Y es- no es elección directa tampoco. y no es elección directa, aunque Mm. bueno, bastantes sí son directos, los senadores, los Claro, por supuesto, representantes pero por lo son. menos a las de presidente, que eso. Así es. Y en lo local, pues uno vota por hasta bastantes temas. Digamos, aquí en mi área votamos por si le íbamos a dar más dinero en un bono de varios billones de dólares para los colegios públicos, también para mejorar el drenaje de aguas fluviales y temas así que van a voto. Si queremos pagar por ello o no queremos pagar por ello. A mí me gustaría que eso viniera a voto acá, por lo menos si queremos que lo hagan o no, pues estoy seguro que la mayoría votaría que sí, queremos que arreglen la infraestructura pluvial Pero principalmente, que se inunda en así todas es. partes. Pero bueno, aquí viene con impuestos, así que uno quiere que lo haga, pero ¿quién lo va a pagar? Lo tienes que pagar tú. Ah, Así que si te claro. van a sacar plata del bolsillo para hacer eso, tú eres el que tienes que decir, sí, sáquenme dinero, no me saquen dinero. Y bueno, Pero son las a lo del conversaciones, Miguel, que yo creo que deberíamos tener nosotros, porque, eh, a ver, el confiar en que alguien tiene que hacer las cosas y al final no las hace, nos ha costado muchísimo en dinero, en recursos que al final terminan botándose y luego. malgastándose. Y tú sabes qué es lo otro, lo otro que, y tú disculpa que te cambie un poco el contexto, pero todos esos juicios que se hacen posterior, todo esto que tú tienes que investigar, que interponer demandas, esos son recursos que también salen del Estado. O sea, son Así. dineros que si tú hicieras las cosas bien previas, no tendrías que estar utilizando. Yo creo que la gente no se ha puesto a sobredimensionar lo que le cuesta al Estado. Yo quisiera que alguien viniera con la cifra y me dijera, pues yo sé que es una cifra exorbitante, ¿cuánto nos cuesta llevar a cabo todos esos juicios de corrupción, Mm. de peculado? O sea, eso tampoco Y puede ser. estaba escuchando a Milton Friedman y él era más tema económico, pero él Claro, por decía, supuesto. cuando hablaba de las personas del Estado, uno recuerda que no hay Estado. El Lo de que los hay son Chicago Boys. ciudadanos Ah. unidos, así que no es el Estado el que lo paga, somos nosotros los que estamos pagando el desperdicio. Y a ese punto en los Estados Unidos mucha gente no tiene tanto interés en la política porque la gran mayoría de los funcionarios y servidores públicos están ahí por mérito, no han llegado por el favor de ningún político. Y no importa qué político venga o se vaya, van a ser los mismos servidores públicos y en general son los mejores porque tienen verdaderas carreras en la función pública, donde uno llega por examen y al final asegura que, y la manera que no solamente los reclutan, pero la manera que se deshacen de ellos también pasa por un proceso de que hace muy difícil que sean decisiones políticas o partidistas o clientelistas,
son realmente hechas en buena fe, porque no queda otro o porque les beneficia a los que están encargados de ello. Y no es solamente los políticos. Y ese yo creo que es una buena entrada al tema que queríamos hablar hoy, que es que realmente es útil analizar la escalera de fuerzas que llevan a que los cargos y puestos se otorguen en Panamá en base a consideraciones clientelistas. Y cómo al cambiar un par de cosas, las mismas personas van a estar reaccionando a fuerzas diferentes. Y es un tema que realmente puede abrir la mente en por qué funciona bien al final del día, por qué se rigen por un sistema de mérito. Nuestra constitución en Panamá crea 8 diferentes carreras adentro del sistema de mérito. Y son 3 artículos diferentes los que exigen que exista un sistema de mérito. Pero bueno, exigir algo, hacer una ley que te diga que esto es lo que tú tienes que hacer, no es lo mismo que crear un sistema que crea los incentivos sin decirlo para que terminen siendo personas con el mejor mérito, para que el mérito realmente rija. Y me gustaría hablar de ese tema hoy. Claro, y antes de irnos al primer cambio, esto del tema de los méritos que quizás llegó a su punto más álgido el año pasado con esto que explotó el IFARU, nos deja entonces la siguiente pregunta: ¿qué hemos estado haciendo en los últimos años como país para asegurarnos de que efectivamente el mérito lo reciba quien sea forzado, quien reúne las competencias para ello, en un país tan pequeño como el nuestro? Porque esa es la otra. O sea, estamos hablando de un país en donde por nuestra demografía, por la composición social, aquí mucha gente se conoce entre sí. Entonces, y es una realidad. Creo que eso tampoco lo podemos sacar de la ecuación. Y, Bueno, a- es un punto interesante y ese, pero ayer, claro, recordemos que los estados de Estados Unidos, ujú, la gran mayoría son más pequeños que Panamá en población. Eh, Así que no es una cosa solamente de tamaño de claro, población. totalmente, Tienes a pero quizás la Missouri que tiene estructura, ¿no? 3 millones, tienes a Alabama que tiene 4 Claro. millones, o sea, es más pequeño que Panamá. Texas sí es más grande, tiene 27 millones, si no me equivoco, todavía es más pequeño que Colombia. Así que no es solamente si las Pero, personas se pero, conocen, pero es estamos hablando, por ejemplo, Miguel, de estructuras en donde, pese a que los estados son más pequeños en población, vamos, todo un país puede perfectamente tener lo que un estado pequeño en Estados Unidos tiene. Acá estamos hablando de que provincialmente también hay estructuras. O sea, quizás sí sirve la comparación que tú mencionas, y estoy de acuerdo en esa parte, pero también hay un aspecto cultural importante que creo que nosotros tenemos que ver cómo eh, replanteamos ese asunto 100%. para evitar incluso esos conflictos de intereses que bien mencionas, porque también nos hace daño. Bueno, y los conflictos de intereses en Panamá en general se entiende como que, bueno, tú conoces a esta persona, estás relacionada y esto es un conflicto de interés. Ese es el 1% de los conflictos de intereses que existen en Panamá. La mayoría de los conflictos de intereses son creados, que no tienen nada que ver con quién tú eres en el mundo, sino en dónde te sitúan, en qué situación te ponen, que es algo completamente diferente. Y es importante hablar de ese tema, los intereses creados y cómo puedes a través del diseño, comenzar a cambiarlos para que no haya conflictos de intereses. Y son tantos temas que entran, pero una de las cosas que estabas diciendo del tamaño de los Estados Unidos, y me trajo, que estaba viendo los números, el seguro de Panamá tiene, si no me equivoco, 34.000 personas que trabajan en él Ujú. y sirven vamos a ver, a 3.2 millones de personas. El Seguro Social de los Estados Unidos más Medicare en conjunto O sea, sirven a más de... que sería bueno que la estructura, ¿no? Porque no es lo mismo el Medicare, que es lo que crea Obama, ¿no? Para darle respuesta. No, Medicare no. Medicare es el seguro social, la Claro, parte médica, para la gente ya retirada. ok. Sí, lo de Obama, que le dicen, Obamacare. bueno, Obamacare, ajá, Ajá. esa es una ley de seguros privados. Entonces el gobierno ayuda para que las Ok. personas que tienen tantos recursos puedan comprar un seguro con ayuda del gobierno. El gobierno de la parte del dinero. Es algo diferente al seguro social. Bueno, qué bueno que lo traes a colación y la aclaración también. Entonces, la estructura como funciona ya
no es Bueno, igual que acá. el Ajá, seguro social, lo interesante es que en Panamá son 34.000 personas que trabajan en el seguro social ajá. y para servir a 3.2 millones de personas. Sirven en los Estados Unidos a 68 millones de personas y el tamaño entre el seguro social de ellos, que son 60.000 trabajadores, y Medicare, que son 8.000, son, bueno, al final 68.000 personas para servir 68 millones de habitantes. Así que en Panamá tenemos un seguro social lleno de botellas. Obvio, O sea, como que para tú me estás diciendo que la mitad, una comparación, la sí, mitad del total de los que trabajan en el área de seguro social en Estados Unidos equivale a están, lo de Panamá. o sea, es lo que tenemos en Panamá, claro que sí, pero sirviendo una población que es por mucho inferior. 60 bueno, mucho inferior. En Panamá sirven a 3.2 millones de personas. En los Estados Unidos, Medicare y su seguro social sirven a 68 millones de personas. Nosotros 3.2 y tenemos 34.000 personas trabajando en el O sea que seguro. sería bueno Ellos, saber cuál es la justificación para tener tanta gente y bueno, todavía escuchar todos los días tantas quejas de los asegurados en prácticamente todo, que si me falta la medicina, que si no tengo la atención oportuna, que si tengo que esperar tanto para una operación, que si no hay bueno, y cupo. ahí va la importancia de personas con el mayor mérito que estén ahí, mientras que tengan el mérito para estar ahí, que lleguen por concurso, no por amistades, etcétera. Hace una diferencia completa, o sea, inimaginable, Ahora que tú Miguel, puedes te con pregunto, el ¿no doble de será, personas no sé, porque no estoy empapado con el tema del seguro, pero ¿no será que en esos 34.000 también están sumando a todo el personal médico y enfermeras y no, demás? definitivamente no equipara, no son dos sistemas exactamente iguales. Estamos comparando peras y Mm, manzanas, pero al igual te da una idea de que el sistema de Panamá, y lo han dicho en los medios de comunicación de Panamá, los que conocen, está inflado de personas que no se necesitan, que no trabajan tiempo completo, no trabajan los 5 días a la semana. Bueno, al final son uno u otro tipo de botellas. que tú Y vas irónicamente a Clayton a hacer una gestión y tú ves una persona sentada que tú no sabes cuál es su profesión, además está ahí como mirando que la puerta sí, se cierre y abra bien. Bueno, Miguel, sí, llega para... tenemos que irnos a cambio y a la vuelta seguimos abordando este tema, sobre todo de los conflictos de intereses que mencionabas y tú esa frase, Intereses creados. intereses creados. Intereses creados, me gustó. Vamos a cambio, ya regresamos en breve con este tema bien interesante aquí en Radio Ancon. Y desde Houston nos acompaña el ingeniero, el arquitecto Miguel Herros, autor de Así es. Estructuras para Crear Justicia. Eh, caramba, Miguel, ingeniero y arquitecto no es lo mismo, ¿ah? No, Y en exactamente. una hora no se puede confundir. No, lo interesante que siempre dicen, un arquitecto es una persona que sabe más y más sobre menos y menos. Y un arquitecto es alguien que sabe menos y menos sobre más y más. Esas son las diferencias. Claro, pero tienen que trabajar uno de la mano del otro y ambos conocen bastante bien la profesión de su par. Sí. Y aquí estamos haciendo algo bien interesante y no hablando ni de ingeniería ni arquitectura per se. Si lo vemos desde el punto de vista literal, no lo es, pero quizás en un aspecto figurativo puede ser, ¿ah? Porque una cosa te lleva a la otra. Y hablábamos antes de esto de intereses creados. Cuando tú quieres que Sí. algo se dé, tú vas más allá de los conflictos de intereses, sino que son aquellos que te permiten tener cierto beneficio. ¿Esto cómo se entiende en la parte política? Bueno, es útil analizar la escalera de fuerzas que llevan a que los cargos y puestos se otorguen en base a consideraciones clientelistas. Y para analizar este tema y hablar de él, yo creo que es útil que aquellos que nos están escuchando se imaginen por los siguientes minutos que son un administrador o quizás un ministro de uno de los ministerios, digamos el de obras públicas. Y lo que tienen que hacer es decidir a quién y a cuántas personas van a contratar para el ministerio.
Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cómo vamos a actuar? Y para poder comenzar a hablar de ese tema, lo primero que tenemos que pensar es a quién estamos sirviendo. Bueno, hay un grupo de personas que son los usuarios. Y uno diría, bueno, quizás estamos sirviendo a los usuarios. Yo como ministro sirvo al usuario, pero realmente esos son los usuarios de lo que estamos creando en el ministerio, sea calles, viaductos, pero no necesariamente son las personas que yo estoy sirviendo. Un ejemplo podría ser, digamos, si yo soy el dueño de un almacén y viene la mamá con su hijo a comprar ropa. Puede ser que el hijo quiere un traje de baño a todo color, pero la mamá está ahí para comprar un traje para ir a la iglesia, pongamos. Me va a haber un matrimonio. Así que, ¿a quién estamos sirviendo nosotros? Yo estoy sirviendo realmente a la madre. Así que tengo que hacer feliz a ella. Hacer feliz al niño es una consecuencia de lo que va a hacer feliz a la mamá. Así que yo realmente como funcionario público, vamos a poner que yo sea el ministro de nuevo, ¿a quién estoy sirviendo? Yo te puedo decir quién es el que yo sirvo, a la persona que me da o me quita el empleo, la persona que me da más o menos autoridad para mi institución, para que yo pueda hacer Claro. más o menos, y la persona que me da el dinero, no solamente para mi quincena, pero también para mi ministerio. Mientras más recursos tengas, pues voy a poder hacer más. Esa es la persona a la que yo sirvo. Ese es mi cliente como ministro. Así que si yo quiero mantenerme en posición, tener más autoridad, tener más recursos y mantenerme en el puesto, yo tengo que servir a esas personas. ¿Quién controla mi puesto? Bueno, sería el ejecutivo, el presidente. Ahora, ¿Quién pero Miguel, aquí yo veo algo bien interesante porque muchas veces con el fin de agilizar procesos, con incluso utilizar la premisa de descentralizar, entonces se crean estos escenarios que permite que algunos tengan un mayor poder, como tú lo mencionabas, u autoridad, que al final también obedecen a los intereses del principal, porque, claro, Ahí vamos. si mi puesto está bien, me estás dando más autoridad, me estás dando más control, me estás dando más recursos, pero sigue dependiendo del poder o las decisiones que ejerza quien lo puso, entonces esto genera otro tipo de escenarios que justo lo que tú mencionas de esos intereses creados o este conflicto de interés. Bueno, y ahí es donde vamos. Tenemos que ver toda la matemática, tenemos que ver todo el escenario para entonces ver cómo se cambia algo para que las personas comiencen a actuar de manera diferente. Ahora vamos, entonces yo tengo que ver cuáles son los intereses de las personas que yo estoy sirviendo, a la mamá que llegó al almacén, no al niño, no es al pueblo necesariamente. Mi propio interés es servirlos a ellos, a el ejecutivo, al presidente y a los de la Asamblea Nacional, a los legisladores, ya que ellos son los que controlan mi autoridad y entre los dos controlan mis recursos. Entonces ahora tengo que ver cuáles son los intereses de ellos. Ahí vamos. Ellos tienen un número grande de personas dentro del partido que los ha ayudado a llegar a estos puestos. Así que ellos también tienen que servir a otras personas, Ujú. no solamente al pueblo en general, pero en específico y primero a aquellos que hacen posible que estén ahí. Así que bueno, hay que ver qué son los que esas personas quieren. Y obviamente esas personas quieren el bien general, pero también quieren el beneficio personal. Así que sabiendo que el legislador tiene control sobre el agente, que sería el ministro, no dicen, yo lo que quiero es que me deje un pueblo. Sí, yo quiero que el Ministerio de Obras Públicas funcione bien. Yo también quiero que tener un puesto, o mi hijo tenga un puesto. Así que presionan al legislador y Ujú. el legislador me presiona a mí. Así que ahora, yo tomando la decisión a quién y cuántas personas voy a poner en puestos en la administración y trabajando y bueno, voy a terminar poniendo a los aliados y la red aquellos miembros de la red clientelista el ejecutivo, de los miembros del ejecutivo y de los legisladores. Y eso es lo que ocurre en general en Panamá. Sí, todos tienen un interés en que funcione bien. Quizás el 30% del interés está ahí, pero ahora mismo el 70% está en beneficiar directamente a aquellos que pueden beneficiar porque son los que le dan apoyo. Claro, Ahora, bien es lo que tú mencionas y esto es lo que me parece muy interesante, porque, a ver,
hay que meter dentro de la ecuación que siempre habrá, siempre, o sea, yo creo que esto es, a ver, siempre va a haber un interés personal de por medio. No porque yo estoy ahora en un puesto en la asamblea o porque me votaron y saqué ese puesto, significa que ahora todos mis intereses salieron de mí, entonces yo tengo que anteponerlos al pueblo. Creo que hay que ser ¿no? francos y hay que ser Exactamente. honestos. O sea, la naturaleza del ser humano no funciona de esa manera. Es ahí en Sí, donde hay que pensar también en función de cuál es, y creo que tú lo has dicho en algún momento, o sea, la gracia en todo esto está en entender que mis intereses se tienen que alinear con los intereses de la mayoría, o sea, no quitar mis intereses de allí, porque lo que se promueve, y he escuchado muchas veces, es como que la persona que quiere ocupar cierto cargo tiene que eliminar sus propios intereses y servir al no, país. Yo creo que, o sea, en el mundo real eso no funciona de esa manera. En el mundo ideal es como todos quisiéramos que funcionara, pero en el mundo real no es así. sí, el mundo ideal todos fuéramos ángeles y no necesitáramos ni siquiera un gobierno, pero no es el mundo en el que vivimos. Entonces, y a lo que hablas es el amor propio. Todos nos guiamos por nuestro amor propio. Trabajamos, esto, cocinamos, nos educamos porque queremos darnos más a nosotros y a nuestra familia. Pero dependiendo de la situación que pongas a esa persona, ese amor propio puede terminar en egoísmo o en colaboración. Ahora mismo lo que acabo de escribir es un sistema que hace que el amor propio de cada uno de los individuos termine en un sistema de egoísmo, que es lo que rige realmente. Es una red clientelista. Ahora, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué han cambiado los lugares donde funciona el sistema de mérito para que estas mismas personas, sin cambiar a nadie, todavía Ujú. actuando en su beneficio propio, la matemática cambie completamente? Así que ya sabemos cómo estamos actuando. Ahora, en otro estado, vamos a ver que de nuevo es Panamá, creamos una agencia completamente separada de las manos de los políticos, que va a regir la parte de los exámenes para poder entrar a los cargos públicos. Así que si tú quieres poder llegar a un cargo público, tienes que ser entre los tres mejores para cualquier puesto. Y pues, después podemos hablar de cómo se genera este sistema. Pero ahora vamos a tomarlo como es una realidad. Pues ya existe el sistema donde que es civil, no tiene nada que ver con los políticos, que son los que dan exámenes. Así que cualquier persona que quiere un puesto público primero tiene que tomar un examen para lo que sea. Y las mejores personas son los que, entonces los tres mejores son los que, el nombre que les llegan a mí, al ministro. Ahora, ¿cuál es la matemática? Una vez más, el político quiere beneficiarse a sí mismo. Él está viendo a su clientela. Yo, como ministro, también todavía sigo dependiendo de el ejecutivo y el legislativo. Pero aquí viene la matemática. Si yo tengo que poner a alguien, ya no puedo beneficiar directamente a los aliados del Ejecutivo Legislativo. Simplemente me llegó y tengo que llenar 10 puestos, vamos a poner no sé, de personas que tienen que ver con mapas o planos, así que Ujú. tienen que saber de planos, me llegan entonces los 12 mejores en exámenes. Así que ahí tengo que escoger a 10. Bueno, esos 10 están ahí por mérito que van a llegar. Así que yo no tengo la herramienta necesaria para beneficiar al político. Así que ahora el político, ¿qué interés tiene? Bueno, si no puedo beneficiar directamente a mis aliados o a los que me llegaron aquí, ¿qué quieren ellos? Bueno, ellos quieren que funcione bien el sistema. Si no me puedes dar un puesto a mí adentro del Ministerio de Obras Públicas, bueno, Por lo por menos lo menos garantizar que con base bien. en mis méritos yo lo pueda obtener. Porque así como me interesa quedar en el puesto, también me interesa que no sea uno que quede en ese puesto de a dedo, sino que si tiene los méritos necesarios, por lo menos que quede el mejor. Sí, no, si puedes hacer una trampa para que yo quede ahí con mérito o sin mérito, eso es lo que yo prefiero. Pero si no puedes hacer la trampa, entonces que quede el mejor. Y Eso que es lo sea que yo lo más haría. justo posible. O sea, Sí, porque ya quiero que funcione bien el ministerio. claro, o sea, porque Porque no me entonces, puede dar un beneficio directo. Yo sí, primero porque eso que me me beneficie garantiza, a por mí y después me... ejemplo, Miguel, eso me garantiza que si yo sé que tengo los méritos, es más probable que yo me los gane si es un sistema justo y yo tengo los méritos. Así es.
Entonces la pregunta es, ¿a quién voy a poner yo? Bueno, voy a ver a cuál de los 10 son los mejores o de los 12 son los mejores para agarrar entonces entre ellos a los 10 mejores. Ujú. Ese es el sistema. Ahora, pero no hay nada que diga que esta organización que hemos creado nos vayan a dar los 3 mejores. Ellos también podrían hacer trampa. Así que, ¿qué interés tengo yo en que, siendo el ministerio, en que hagan trampa? Y esa trampa no me va a beneficiar a mí. Yo no me beneficio de que me manden los 3 peores porque son amigos de el que está corriendo esta nueva administración civil. No tengo cómo beneficiarme de la trampa de ellos. Claro. Así que hay que hagan trampa. Ahí sí voy a llamar para que le metan la ley, porque no es una trampa que me está beneficiando a mí. Así que estás creando incentivos. Son las mismas personas con el mismo amor propio, pero ahora comienzan a colaborar en beneficio del pueblo. Es una matemática completamente diferente. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿tú cómo creas un organismo separado de la cosa política? Ese entonces ya es otro tema, pero antes de entrar en ese tema, tenemos que enfocarnos en este primer paso, ver cómo, sin cambiar a las personas, ni siquiera sin decirles cómo actuar, los incentivos se han alineado con el bien común. Claro que sí. ¿Se nos fue Miguel? ¿Estás ahí? No, estoy aquí. Dame 2 segundos mientras que le conecto la batería a la computadora. Pero te doy la palabra. A ver, y un aspecto bien interesante en todo esto es la analogía del pastel, ¿no? Que si tenemos un pastel, y creo que fue la que usó James Madison para referirse justo a este aspecto, y queremos que se repartan partes iguales, ¿cómo nos aseguramos de que así sea? Bueno, las reglas la podemos poner como el que se encarga de cortar el pastel debe medir cada pedazo. Es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo lógico, no? O sea, sí, el encargado del pastel, seleccionamos a uno y ese... Pero, que lo haga bien. pero ¿quién nos garantiza que lo va a hacer de ese modo? Porque, caramba, él puede decir que lo está partiendo en partes iguales y nadie sabe si al final él tomó el pedazo más grande y repartió el resto. O Pero, incluso si sabemos que lo está haciendo mal, ¿qué podemos hacer? A él es el que reparte, él tiene el cuchillo y él tiene el claro, pastel. Y pero, al pero, final si, nos pero, obliga. pero si lo pones a partir el pastel y la regla es, después que lo partes, todo el mundo agarra un pedazo y después te queda a ti la última pieza, entonces ahí cambia un poco el asunto, porque entonces garantizas de que él no quiere que nadie le toque un pedazo más grande que al de él, entonces todos van a ser del mismo tamaño. Creo que esa Porque es... si cortara de diferente tamaño, le va a quedar entonces el más pequeño. Ya han agarrado los más grandes. exactamente. Sí, Son las mismas. Ajá. Entonces el sistema de mérito en los lugares donde funciona por esto, no porque nadie sea bueno o porque los políticos sean ilustrados allá, tienen los mismos intereses, excepto que, bueno, tienen las mismas herramientas para beneficiar a sus allegados. Y sus allegados, conociendo que no los pueden beneficiar directamente con un puesto, entonces dice, bueno, entonces escoge al mejor. Si ya no me puedes escoger a mí, escoge al mejor para que funcione lo mejor posible. Pero no es el sistema que tenemos en Panamá ahora mismo. El sistema que tenemos en nuestra constitución dice que tienen que cortar el pastel en tajadas de igual tamaño. En pocas palabras, tienen que hacerlo bien, muy bien. Pues en el momento que yo tengo que cortar tajadas, como ministro veo, bueno, ¿a quién yo estoy sirviendo? Estoy sirviendo a las fuerzas políticas. ¿Qué quieren las fuerzas políticas que ya hagan con este poder ilimitado para poner a quien yo quiera? Y sí, en Panamá hay reglamentos que supuestamente tú tienes que estar escogiendo basado en el mérito. Pero una vez más, soy yo el que tengo el cuchillo, puedo cortar y como tú decías, bueno, y al final, ¿qué me van a poder hacer? Sí, es una red clientelista donde no solamente soy yo como ministro de Obras Públicas, pero todos los diferentes organismos del gobierno están adentro de la misma red clientelista. El Ministerio Público es la misma cosa. Él también tiene el mismo poder y está poniendo a las personas ahí basado en favores clientelistas. Y en el día que yo lo haga mal, lo estoy haciendo mal para el bien público, pero lo estoy haciendo bien estoy sirviendo bien al que debo servir. No le di el vestido de baño al niño, pero sí le di el traje a la mamá. Bueno,
Aquí sí lo estoy haciendo extremadamente bien para los políticos y sus allegados, no necesariamente bien. Así que mientras que yo lo haga bien en ese sentido, no voy a tener problema con la jerarquía clientelista. Ese es el sistema. El momento que comienza a cambiar, y no solamente es de obras públicas, pero también el ministerio de, eh, por ejemplo, bueno, las fiscalías, el ministerio de lo que sea, todos estén rigiéndose abajo del mismo sistema, ya van a tener mucho menos autoridad de hacer entre ellos favores o hacerle trampa a otros. Bueno, estamos hablando de cambiar los incentivos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo hasta ahora. Mira, desde que mencionaste el tema de los incentivos, creo que agarra más sentido lo que has mencionado, a decir verdad, Miguel, porque a ver, ¿cuál es la razón por la que las personas ingresan al servicio público? Y partiendo por ese aspecto, ¿cuál es la principal motivación por la que las personas empiezan carrera política? No podemos desprender una de la otra. Por supuesto que el aspecto del poder va a estar dentro de esas aspiraciones, porque si lo decimos solamente desde el interés social o desde el interés particular, amor a la nación, y creo que no es suficiente. Creo que también tiene que haber otro aspecto. Y ese punto mucho yo he escuchado y leído que una de las razones que el Canal de Panamá funciona tan bien es por el amor a la patria y al Canal de Panamá. Y los salarios que tienen, porque, mira, Pero no queremos a nuestros viejitos o a nuestros niños con la educación, entonces nada más el canal. sí, No, realmente la pero, diferencia es mira, que los y americanos te digo una nos cosa. heredaron, déjame dar esta idea y Ujú, te doy la palabra. claro. De los americanos, con el canal también heredamos un sistema, una organización de administración del canal donde rige el mérito. Esos puestos no tienen nada que ver los políticos o muy poco que ver. Realmente es un sistema de concurso y por ello entonces tenemos personas aptas para administrar el canal y hay mucho menos problemas. El sistema ha sido durante los últimos 24 años, ha sido gastado, se han metido las manos los políticos, están viendo cómo se la meten más, pero todavía en general existe ese sistema. Esa es la razón. Esa es la verdadera razón de la que el canal no es un seguro social. Pero hay que cambien el sistema ese para Bueno, que veas cómo terminamos rápidamente en un seguro social, que no se van a perder los barcos. claro, porque es que ellos entendieron que si queríamos canal, teníamos que hacer las cosas bien. Ahora, mira, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo pienso que quien hace carrera y que se prepara y que se esfuerza, tiene derecho a percibir todos los ingresos. O sea, que amerita su trabajo, su esfuerzo, sus estudios. No obstante, aquí viene otro aspecto. Y yo creo que como sociedad tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente queremos nosotros. ¿Queremos a lo mejor de lo mejor trabajando al servicio público o queremos nada más rellenarlos con favores políticos? Y al final las consecuencias se ven. Porque tú miras las consecuencias que son evidentes cuando la infraestructura no está en las mejores condiciones. En un país como este que se supone que deberíamos tener, según nuestro ingreso per cápita, mejores condiciones para todos. Así Cuando, es. cuando teniendo tanto que ofrecer, tantos recursos, no se nota, no se ve, pero es porque la misma administración que tú mencionabas, ¿cómo es posible que tengamos tanta gente, si hacemos la comparación con el tema del seguro social en Estados Unidos y en Panamá, y no tengamos un servicio de primer mundo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde vemos nuevamente que cómo también nos afecta todo este aspecto de los favoritismos y de los conflictos de intereses cuando realmente no se hacen las cosas como se deberían hacer. Y Pero son todo eso docenas de está... decisiones, ajá, docenas de decisiones que se tienen que tomar a tu punto en una administración, digamos, en obras públicas, para que las calles vayan por el lugar correcto, sean del tamaño correcto, que haya los puentes donde tienen que haber. Son cosas que mientras mayor el experto, menos problema vamos a tener. Se toman mejores decisiones en quien contratas, en todo tipo
de decisiones que se tienen que tomar. Si no tienes al mejor, no estás tomando las mejores decisiones y lo pagamos todos. Siempre han dicho, más o menos en Panamá, de cada dólar que pagamos en impuestos, se pierden 65 centavos en malas decisiones, en botellas. No es que la roban necesariamente, simplemente la gran mayoría desaparece en el camino por malas decisiones o por botellas o en elefantes blancos, un edificio que nunca terminan, por ejemplo, porque está regido en el clientelismo. Y lo interesante del sistema clientelista es que no solamente es lo que acabo de escribir, de que, oye, Ujú. si yo no puedo poner, si me llegan 3 nombres, entonces ya yo no le puedo hacer favores al político. Así que los intereses incluso del político y aquellos que apoyan al político para que llegue a su puesto cambian drásticamente. Ya las personas no lo están apoyando por un puesto o para que le den un puesto a un familiar o un contrato con otras cosas que tenemos que arreglar, sino simplemente para que lo hagan mejor, como yo creo que lo hagan mejor, pero bueno, para que la administración funcione mejor. Pero no es la única manera de hacer la trampa. Por ejemplo, bueno, me dieron 3 nombres y yo pongo a los 3, pero después sí, o pongo a la persona, pero si después todavía tengo la habilidad de votarlo cuando me da la gana, esa persona, aunque bueno, por lo menos ya va a tener mérito para estar ahí, pero sus decisiones ya van a estar eh, dañadas por el tema de que esa persona va a tener que representar los intereses de, primero, míos, que yo sería el administrador, y yo estoy representando los intereses de los políticos, y los políticos de sus allegados. Así que terminan dañando el sistema. Se necesita más que solamente un sistema de exámenes, y el sistema de mérito que realmente funciona toca esos otros posibles puntos de debilidad que, bueno, está bien, al final tienen que ser votados las personas que no funcionan, que no están haciendo su función correctamente. Pero si han sido en la Ujú. mente de la persona que acaban de sacar, han sido votados por razones no correctas, tiene que tener a alguien donde puede ir y diga, oye, lo que me acaban de votar porque no soy del partido, por ejemplo. Pero entonces, ¿a dónde va la gente? Porque hay instancias, pero esas instancias no te garantizan de que efectivamente haya un trato justo. Imagínate si tuviera que ser las cortes. Eso después de 6, 7 años que diga tenían la razón. O sea, ¿ya para qué te sirve eso? Ya han hecho toda la trampa. No puede ser así. Así que han hecho sistemas también para solucionar este problema. Y funciona de la misma manera que describí la anterior. Ya entonces es de nuevo, civil. Un sistema de esto, donde tú puedes ir y tener recurso a poner la demanda, que ya no tiene nada que ver a primera instancia con las cortes nacionales, simplemente es una específica para eso. Y son de nuevo, entonces los jueces y al final el sistema es un sistema civil. Y bueno, y ahí si las dos partes no están felices, puede ir a las cortes. Y la corte al primera instancia, ya la corte no puede tomar decisiones en los hechos, simplemente si la ley ha sido aplicada incorrectamente. Ya los hechos, entonces son estas cortes civiles las que han dictado los hechos. Y funciona perfectamente bien en los estados donde se aplican estos sistemas. Porque al final del día, entonces yo como político no tengo a quién presionar para que voten a lo que lo están haciendo mal, porque el que se va a meter en problemas es el administrador por estar haciendo las cosas incorrectamente. Pero si está de nuevo en un ministerio público, que es el que decide si se está haciendo bien o mal la cosa, y es parte de la misma red clientelista, entonces olvídate, no va a funcionar el sistema. Hay que ver todos los puntos, hay bastantes puntos de falla, y es importante tener todos ellos analizados. Y es una de las cosas que ya han sido solucionadas, todos estos problemas de raíz han sido solucionados en otras instancias y no hay que inventar la rueda. Bueno, Miguel, gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo, son las 4 de la tarde. Definitivamente que nos queda muchísimo más por conversar. Esto lo vamos a ver la próxima semana, miércoles, a esta misma hora. Y ha sido, como siempre, un agrado. Recuérdanos, por supuesto, el título de esa obra, Estructuras para crear justicia. ¿Dónde se puede encontrar? Vanguardia del diseño constitucional.
Sí, esto la tienen en las principales librerías jurídicas, pero no tengan miedo con que sea, digamos, Puyol, también está esto, bueno, de todas las principales, y es un libro fácil de leer, así que realmente motivo a que las personas agarren una copia, está bien barato, tremenda calidad, fue publicado por Tirant Lo Blanc, que es la principal editora española en temas jurídicos. Y sí, los invito a que lo lean. Bueno, Miguel, gracias. Y este video va a estar subido en YouTube, así que aquellos que quieran verlo completo, comentar y demás, pueden hacerlo eh, con toda libertad. Y nos gusta ver esos comentarios también, así que háganse partícipes ahí a través de nuestras redes y cuenta de YouTube. Así que un fuerte abrazo hasta Houston. Miguel, la próxima semana ya con la instalación, si es que no pasa algo de aquí al 20 del presidente Donald Trump, probablemente pues va a ser tema de conversación. Así que si te parece podemos hablar un poco de cómo Estoy miras listo. el ambiente y cuál es tu expectativa con este nuevo mandato de Donald Trump que regresa a la Casa Blanca. Regresa con todo, ya veremos, será interesante el tema. Claro que sí, un fuerte abrazo para Miguel Herros. Así que nos vamos nosotros a cambio y regresamos en breve con más de Relax. Viene la Academia Panameña de la Lengua.